¿Qué tal los rituales disque honrando a nuestros dioses indígenas? ¿Qué tomadura de pelo? Vamos a ver eso rápidamente. A mí me llamó la atención y al mismo tiempo me preocupó. Miren, para quienes no saben, les voy a dar un pequeño, una pequeña puesta en escena. La justicia mexicana siempre ha sido un desastre, por lo menos desde que yo recuerdo ha sido un desastre, ha tenido una enorme corrupción. Muchas veces se decía que el juicio lo ganaba el que le daba más dinero al juez. No era una justicia ejemplar en modo alguno, pero tenía espacios donde lo era. Por ejemplo, el derecho laboral en México ayudó mucho al avance de los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores, porque los laudos laborales, los laudos del derecho laboral, fueron generalmente a favor de los trabajadores. Generalmente, en muchos casos no, la empresa, los patrones podían presionar, ganar. Pagar. Bueno, efectivamente, el problema de la justicia en México ha sido grave. Y entonces, una justicia entregada al poder, sobre todo a la corrupción y al poder como el del Partido Revolucionario Institucional o del PAN, el nuevo PRI, el PRI 2.0, que se llama Morena, decidió que la iba a renovar para que ahora sirva al nuevo gobierno. Es decir, como estaba muy mal que la justicia sirviera al PRI, ahora necesitamos una justicia que sirva a Morena. Y la gente en la calle diciendo cuándo va a servir a la justicia. Porque verás, no la justicia es tanto como a las leyes. Las leyes están promulgadas, existe un código penal, existe un código civil, existen distintos leyes y cuerpos jurídicos en México que deberían estar regulando la totalidad de la vida social mexicana. Y los tribunales están para dirimir las controversias que se puedan presentar sobre dos interpretaciones de la misma ley. Vale. ¿La ley cuándo? La ley, de momento, la ley nada. ¿Por qué? Primero que nada, se decidió que todos los jueces iban a ser electos en votaciones. Es un poco difícil elegir jueces en votaciones, entre otras cosas, porque no puedes conocer a todos los docenas y docenas de jueces por los que puedes votar. Segundo, porque no tienes elementos como votante, como ciudadano común y corriente, silvestre y variedad de jardín, aldeano y villano como soy yo, pues no sabes. Pepe González, Enriqueta Pérez, Luis García, ¿cuál de los tres quieres que sea juez de distrito? Pues no tengo idea. Yo creo que hay personas que saben de leyes, que conocen el desarrollo profesional de estas personas, ya sea como abogados o como jueces de nivel más inferior, que pueden en un momento dado decir, esta persona es idónea para ocupar un puesto de juez. Ahora dijeron que se apuntara a quien quisiera para ser juez, podría haberlo hecho hasta yo, no soy tan desvergonzado. Se apuntó gente con antecedentes penales, se apuntó el que quiso. Entonces luego se repartieron unos papelitos donde decía por quién había que votar. Los afectos al gobierno de Morena pues deben votar por estas personas. Entonces, tenías una sábana electoral de montones de jueces y marcabas aquellos que ya te habían dicho que tenías que marcar. Y entonces ganaron la mayoría de los jueces de Morena. Esto ya es bastante preocupante. Pero no es que yo esté diciendo que van a servir al gobierno. A ver. El gobierno actual de Morena dice que sirve al pueblo, igual que lo decía el PRI, igual que lo decía el PAN. Y no lo hace, igual que no lo hizo el PRI, igual que no lo hizo el PAN. Pero utiliza al pueblo como pretexto para todo. Pero me preocupa cuando se dice lo siguiente, porque ya meter al pueblo al final no viene, parece como una forma de... Créeme, güey. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo. Fundadora de Morena. Qué bueno. Morena. Y fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. O sea,
el presidente señaló con el dedo, sin pasar por el Congreso o por el Consejo del Poder Judicial. Tú vas a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Claro, vas a entrar a votación, pero como le vamos a decir aquí a la gente que vote por ti, pues vota por ti, ¿vale? Distinción que le agradezco en infinito. Wow. Y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo. No, pero espera, a ver, señora. Todas las resoluciones que usted ha emitido han sido en favor del pueblo, aunque sean ilegales o injustas. ¿Me permite que me preocupe? ¿El pueblo tiene la razón solo por ser pueblo? ¿O está usted haciendo lo que quiere el presidente porque usted le agradece infinito que la haya designado jueza? Nosotras vamos a ver por los derechos del pueblo siempre. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy... Sí, mire, pero aparte de... Yo no sé quién sea el pueblo para usted, porque el pueblo, si son todos los mexicanos, pues todos tienen derechos que a veces se contraponen. Y lo que dirime eso son las leyes. No sé si se dan ustedes cuenta lo peligroso que es que alguien diga, primero que soy de este partido. O sea, el día que me digan que un diputado de este partido se está robando en los terrenos, por decir algo Tepoztlán, me llegue el caso a mí, ¿yo a quién voy? Si yo agradezco infinito que el presidente me haya nombrado a mí, que soy fundadora de Morena, pues yo voy a ir en contra del diputado de Morena, pues soy muy honesta. Ojalá, pero lo dudo. En ese mismo esquema, el día 1 de septiembre, hace 3 días, 4, la nueva Suprema Corte de Justicia tomó posesión. El presidente de la Suprema Corte de Justicia es un juez que tiene raíces indígenas, cosa que nos pasa a una gran mayoría de los mexicanos. Como muchos saben, mi abuela es de origen zapoteca. Cultura que fue relevantísima en Mesoamérica, creadora de Monte Albán y cuyos descendientes pueblan ahora zonas de Oaxaca y Puebla, y mi abuela tiene sus orígenes en Oaxaca. Bueno, pero entonces como es indígena, pues hay que hacer las cosas como los indígenas, aunque sean la minoría en México. O sea, los indígenas que viven dentro de una cultura indígena son una minoría en México. Desafortunadamente son la minoría que peor la lleva. Hemos hablado en numerosísimas ocasiones cómo han sido utilizados los indígenas por los criollos, incluso por la izquierda en México, para fingirse buenos, ¿no? Y para fingirse bien solidarios y para asegurarse de que los indígenas sigan siendo pobres, ignorantes y lejos de la civilización. Pues la civilización es mala, la civilización es de Occidente. Ustedes tienen la civilización pura de morirse a los 35 años de viejos y que el 10 o 12% de las mujeres mueran durante el parto junto con su producto, porque la mortalidad materno-infantil son usos y costumbres. Ustedes sigan vendiendo niñas para que se casen, que ya dijo el presidente López Obrador que eso estaba muy bien, porque eran usos y costumbres, y la actual presidenta pues no va a hacer nada al respecto de la venta de niñas. Pero se celebra un indigenismo falso, enormemente falso, que en el caso de la Suprema Corte de Justicia asumió esta imagen. Y que nos perdones por todo el daño que te hemos causado, por toda la contaminación que te hemos hecho. Te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a conceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nosotros como pueblos y comunidades siempre acompañemos. Te pedimos, Madrecita Tonantzin, que así como nos das, nos alimentas, nos cuidas y nos guías, nos ayudes para... A ver, yo aquí empiezo a tener problemas porque es lo malo de haber estudiado un poco de historia. Mira, el que está moviendo el aventador para el incienso, el hombre que está a la izquierda con un sombrero de ala ancha, me parece que es una persona de la etnia huichola. Pero no, Tonantzin Nonantzine, nuestra madrecita, es una figura de la mitología mexica.
Pero aquí la están confundiendo con la Pachamama y la Madre Tierra porque la hemos insultado con la contaminación, cosa que no tiene nada que ver con la Tonantzin de la mitología mexica. Y es que lo estoy pensando ahora. Esta idea de que hay una cultura indígena y no docenas es muy cómoda para cuando te tomas un café en un lugar así, pues, burguesito, bonito en Coyoacán, pero no refleja la realidad de un territorio tan enorme como México, 2 millones de kilómetros cuadrados, con al menos 56 grupos etnolingüísticos, con culturas, religiones y cosmologías radicalmente diferentes. Tonantzin no es, pues, la Pachamama. Pero bueno, sigamos. Este momento y nos dé la fuerza necesaria a todos los que estamos en este momento conectados en el universo para que podamos seguir caminando como hermanos. Caracoles, por favor. Ahí suenan caracoles. Yo sé tocar el caracol, por cierto. No sé a qué viene. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, agradecemos a nuestra madrecita Tonantzin y elevamos, ahora sí, la fuerza al universo, a nuestro gran Quetzalcóatl. Levantemos la mano, hermanos, y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual, nuestro pensamiento, nuestra fuerza del universo, de este universo cósmico, que hoy nos permite que sigamos este cambio que ya era necesario, este cambio que ya era justo para que nuestros pueblos y comunidades... O sea, ahora el universo y el cosmos y Quetzalcóatl son los que hicieron que Morena llegara al poder en México. ¡Qué alucinación! ¡Qué tremendo delirio! Mire, si esto fuera una ceremonia católica y se le estuviera agradeciendo a San Pablo, a la Virgen de Guadalupe, la instauración de un determinado régimen, de un determinado partido de gobierno, de una determinada visión de gobierno, y se le pidiera que guiara los pasos de los jueces, imagínense, se escandalizaría. Si fuera una ceremonia judía, se le estuviera pidiendo al Dios que no se puede nombrar, que se encargara de la justicia, o si fuera una ceremonia musulmana y se le pidiera a Alá que guiara los pasos de los jueces, a todos nos parecería delirante. Es decir, la separación Iglesia-Estado no se refiere solo a la Iglesia Católica. En México supuestamente separa a todas las creencias religiosas, a todas las visiones y cosmovisiones irracionales religiosas de la vida civil. Les da igual. Indígenas y el pueblo afromexicano a nivel nacional, a nivel mundial, pues se pueda llevar a cabo. Gran Quetzalcóatl, gran dador de vida. No, el dador de vida es el Tloquenahuá, que no es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no es el dador de vida. Es decir, es tomar palabras, elementos de una cosmología interesantísima, sin duda alguna, si no, no yo la habría estudiado yo, pero y batirla en un amasijo pseudo-indígena para satisfacer las ansias de bondad, de populismo, de legitimación de una serie de personas que además no tienen ninguna cultura indígena, que además han rechazado esas culturas indígenas en su momento, y que además se niegan a permitir que esas culturas indígenas evolucionen y quieren mantenerlos en el siglo XVII. Como Claudia Sheinbaum,
como Andrés Manuel López Obrador. Como toda esa runfla, hombre. Emanas la fuerza del universo, te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo. Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl y que pues guíen nuestros pasos, nuestro pensamiento y caminemos como hermanos en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asumen nuestras ministras y nuestros ministros. Bueno, una última cosa con lo del bastón de mando. Yo llevo una semana tratando de averiguar si el bastón de mando es de origen indígena. Hay montones de personas que afirman que es de origen indígena, pero no hay una sola prueba. El bastón de mando se ha usado tradicionalmente en los municipios, sobre todo en los municipios españoles. Actualmente se entrega el bastón de mando, el alcalde saliente le entrega el bastón de mando, es un símbolo de la investidura del alcalde. El bastón de mando empezó a trasladarse como traslado de autoridad, como símbolo del traslado de autoridad en México desde la llegada de los españoles. Si existía antes, no existía en esa forma, porque la forma que se utilizó fue la forma tradicional que establecían las leyes españolas. Es una mezcla tan infantil y tan New Age que a mí me parece triste. Finalmente. Las guerreros, guardianes que están en este lugar. Y ahora sí es el momento de convivir, ministro. Vamos esta mañana. Por cierto, este señor que está exactamente al centro es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo a la izquierda una imagen del Códice Mendocino, porque estas personas con cintas en el pelo, un poco al estilo de la caricatura del indio de las llanuras norteamericanas, siempre me ha llamado la atención en México porque en ningún códice aparecen indios con bandas, ya no les le faltaba una pluma, ¿no? de guajolote. No tiene sentido todo esto. Compartamos esta mañana. Salvo como demagogia. Compartamos para que podamos ya caminar y desayunar para prepararnos para lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. Es convertir las ceremonias civiles, los hechos civiles de la mayor relevancia, como es la Suprema Corte de Justicia, la elección de una Suprema Corte de Justicia que va a tomar las decisiones definitivas sobre las interpretaciones de las muchísimas leyes que hay en México, convertida en una especie de circo New Age, donde se pretende quedar bien con los indígenas, pero sobre todo se pretende quedar bien con estas personas que han exaltado lo indígena falso, lo indígena performativo, mientras han colaborado siempre a mantener al verdadero indígena en la miseria, en la ignorancia, en la enfermedad, en la opresión y en la servidumbre. Luego me dicen que insulto a la gente, pero es que hay que ser hijo de puta de verdad.